Escuchando la historia de los barrios de Buenos Aires en un spot que conduzco, Luis Sokol, por supuesto es mi nombre, y que me da gusto en compartirlo con ustedes. Hoy nos toca Palermo. ¿Qué les parece? Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien palero. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Este es un barrio muy especial, muy particular. La historia del barrio de Palermo cuenta que, bueno, las tierras de este barrio muy especial fueron adquiridas en el año 1836 por Juan Manuel de Rosas. Efectivamente, cuando ustedes ven Palermo, los parques de Palermo, ahí tienen que pensar que todo ese parque 3 de febrero, etcétera, 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 le perteneció a Rosas. Pero ¿cómo surge el nombre ese de Palermo? Dicen que en esas tierras habitó un tal Juan Domínguez o Juan Domínguez Palermo, que según algunos cuentan habría nacido en Italia, en Sicilia, pero que en un momento de su vida fue diputado del Cabildo y regidor, y que estos cargos, en última instancia, solo se asignaba a aquellos que eran españoles. Así que la cosa es muy dudosa, pero ustedes saben cómo es la historia. La historia la escriben los hombres y la escriben de distintas maneras. Hay otra alternativa, porque dicen que la suegra de un señor Torrecillas, por ejemplo, dueña del primer terreno que compró Rosas, es la responsable del nombre del barrio, porque denominaba Arroyo de Palermo a un curso de agua cuya vista, sumada al humo que salía de los mataderos, le traía recuerdos también de su viaje a Sicilia. Pero todo, como les dije anteriormente, es todo materia de análisis. En última instancia, lo que quedó casi definitivamente es esta historia, que la denominación surge de Juan Domínguez Palermo. Juan Manuel de Rosas fue declarado reo de lesa patria y sus bienes nombrados de propiedad pública, incluyendo sus tierras en Palermo. Primero fueron destinadas a la construcción de escuelas, pero en 1864 pasaron a ser administradas por la Municipalidad de Belgrano y en 1874 fueron cedidas al Gobierno Nacional. Fue Domingo Sarmiento quien planteó la resignificación del espacio, de punto ligado a lo que él consideraba la tiranía y la barbarie, a Parque Central, al estilo del Bois de Boulogne en París, el Hyde Park en Londres y el Central Park en Nueva York. Lo importante de todo esto, porque vamos a tratar de no ir específicamente a aquellos detalles tan específicos que ustedes los pueden encontrar en toda la historia de Buenos Aires, en todos los libros prácticamente, sino que vamos a ir a temas puntuales, específicos, simpáticos, como para que tengan una noción realmente interesante de lo que significa el barrio de Palermo. Tal como les dije, a principios del siglo XIX, Palermo era un paraje de chacras, de quintas, y que Juan Manuel de Rosas compró tierras y comienza a construir una casona colonial con 4 torres especiales, torres con miradores, en los ángulos de una capilla religiosa, la que denominó San Benito. Y más o menos para que tengan idea ustedes, como para que se ubiquen ahora actualmente, era la ubicación de Avenida Libertador y Avenida Sarmiento, donde está prácticamente el monumento a los españoles. ¿Se ubican ahí más o menos? Bueno, en esa parte dicen que construyó Rosas su mansión, su casa. Y que después de la batalla de Caseros en 1852, recordarán, y esto es historia argentina pura, Urquiza lo vence y como consecuencia de esa pérdida y de esa derrota se abandona absolutamente todo ese espectro tan particular. A Sarmiento, que es un artífice absolutamente del desarrollo en varios aspectos de la ciudad de Buenos Aires,
comienza efectivamente a realizar cosas. Y en el año 1874 autoriza la creación del Parque 3 de Febrero, en conmemoración al aniversario de la Batalla de Caseros. Al mismo tiempo se van creando el Jardín Zoológico y el Botánico. Al año siguiente de esta autorización y estas construcciones, comienzan las obras y se inauguran los famosos portones de Plaza Italia. Ustedes ven más o menos lo que era el portón del Jardín Zoológico. Bueno, era todo eso, era efectivamente lo que eran los portones de esa zona tan especial. También inaugura o le da lugar a la Sociedad Rural Argentina, la que actualmente está ocupando ese predio, para realizar las exposiciones anuales de ganadería, que aún hoy se han continuado en el tiempo, por supuesto. El Hipódromo Argentino también se ha creado en ese lugar para las carreras de caballos, y la Asociación Argentina de Polo para la práctica de este deporte. Ustedes más o menos se ubican geográficamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? El polo, la cancha de polo que está sobre el Libertador, enfrente el hipódromo, más o menos están ubicados, y más allá ya el monumento a los españoles y todo lo que viene hacia atrás con el Parque 3 de Febrero, que vamos a lo que es el monumento a Urquiza, el monumento a Güemes, por la Figueroa Alcorta. Bueno, más o menos están ubicados en esa zona. Así, Palermo se convirtió en un campo de experimentación para una ciudad nueva y en una máquina moral y educativa para el ciudadano, con su jardín botánico, su zoológico, símbolo de la domesticación del hombre sobre las fieras, sus lagos, paseos, su anfiteatro y una forma particular de sociabilidad. En el centro del parque se yergue una imponente estatua de Justo José de Urquiza, y en el solar donde se ubicaba la casona de Rosas, que fue dinamitada en 1899, una estatua de Sarmiento. En el siglo XX, se permite la construcción de las canchas de golf y los clubes, empiezan a surgir clubes, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el Club de los Amigos, el Hípico, el Lawn Tenis, bueno, todo esto fundamentalmente comienza a transformar esa zona tan particular. También obras sanitarias con las aguas. Ustedes van por la Figueroa Alcorta, se dan cuenta que está obras sanitarias con las tantas piletas que existen ahí, se purifica el agua, todo desde ese lugar llega el agua a todos los hogares de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces también surge la posibilidad de tener un lugar para que puedan aterrizar y despegar aviones. Ahí surge el aeroparque. Y por supuesto, más acá en el tiempo tenemos el jardín japonés, que últimamente ustedes ven que hay unas colas infernales para poder entrar y visualizar lo que es esa obra tan especial. Hay otras cosas también tan lindas como esas, pero también debemos recordar la actitud de Menem, el presidente, que cede el predio que era del ejército para hacer lo que es la mezquita islámica. Entonces, es otra de las sesiones que se realizaron en ese momento. Vayamos un poco a lo que muchos pueden recordar, que es el Arroyo Maldonado. ¿Cómo surge el Arroyo Maldonado? Se cuenta, fundamentalmente, que el Arroyo Maldonado fue, en realidad, dejaron a una persona, una mujer del arroyo, que era una cuenca de pequeños hilos de agua y zanjones, que en época de lluvia lo hacían caudaloso, anegando las zonas del nivel bajo, en descenso hacia el Río de la Plata. Después vino el entubamiento. El Arroyo Maldonado era uno de los límites naturales de la ciudad antes que se incorporaban los entonces pueblos de Belgrano. Miren ustedes, efectivamente, como no se los denominaba barrios, se los denominaba pueblos, porque eran ámbitos geográficos muy particulares, tanto Belgrano como Flores. ¿Ustedes se acuerdan lo que habíamos mencionado respecto de la creación del barrio del Belgrano o del pueblo de Belgrano? La gente de Flores había dicho, no podemos, nuestro territorio es muy chico ya para albergar tanta gente, entonces crea en nuestro barrio. Así fue el pueblo de Belgrano. Y así está Palermo también. En última instancia, las autoridades deciden entubar el Arroyo Maldonado, y sobre él, sobre el asfalto, todo una obra realmente prodigiosa,
se realiza la avenida Juan B. Justo, la que ustedes ya conocen efectivamente, y que une realmente varios barrios. Por ejemplo, Liniers, Villaluro, Vélez Arfiel, Santa Rita, Villa General Mitre, Villa Crespo y Palermo. Vayamos un poco entonces ahora, si con esto tenemos más o menos una idea cabal de lo que estamos hablando, vayamos a las calles. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Vayamos a las calles de Palermo. Las calles más importantes de Palermo, podemos denominarlas como las que conocemos hoy en día. La avenida Santa Fe, la avenida Córdoba, la avenida Dorrego. Está Kramer. Bueno, Kramer no la conocen mucho, pero en Kramer había lugares muy especiales. Había algunos famosos lugares de donde se comía cerveza con el chorizo alemán. Estaba el Bodensen, el famoso lugar Bodensen, donde se comían específicamente en el verano, se iba y se comía al aire libre. Incluso en la parte de atrás tenía como un jardín. Era tan bonito, pero era otra época del Buenos Aires de aquel momento, ¿no es cierto? Y bueno, entonces tenemos Kramer, tenemos la avenida Presidente Figueroa Alcorta, que conecta con el Río de la Plata, y la avenida Cabildo, que es un límite clave en Palermo. Pero además hay algo nuevo, hay algo especial en lo que ha surgido en Palermo. Los barrios de Palermo que están condensados dentro del barrio general, que son el Palermo Viejo o el Palermo Soho. Tenemos también el Palermo Hollywood y Las Cañitas. Todo esto pertenece efectivamente a Palermo. Y entonces, frente a estas alternativas de desarrollo, es importante rescatar lo que se hizo fundamentalmente en la ciudad. Pero hay otras cosas también tan simpáticas, tan importantes, que tienen que ver con el desarrollo del barrio y fundamentalmente cuál es la historia o quiénes representan al barrio. Después que nos besamos con el alma. O quienes habitaron el barrio en particular. Y se van a llevar algunas sorpresas simpáticas, agradables. Por ejemplo, si yo les digo que el Che Guevara vivió en Palermo. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No lo saben, claro que no. El Che Guevara vivió en Palermo hasta que se recibió de médico y se fue por Latinoamérica con una moto. El Che Guevara estuvo en el barrio de Palermo y vivió en la calle Araos y esquina Mansilla. Ustedes, si vienen por la calle Araos, vienen desde Córdoba hacia Avenida Santa Fe, van a encontrar en una esquina, van a encontrar una casa con plantas, prácticamente las plantas superan prácticamente todo el periplo, ¿no? O sea, toda la parte geográfica de la casa y salen hacia afuera. Bueno, esa es la casa en la que vivió el Che Guevara.
Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, en su infancia, hasta los 14 años, vivió en el barrio de Palermo Viejo, en la calle Serrano al 2100, hoy denominada Jorge Luis Borges, a pesar que él no quería que denominen Jorge Luis Borges. Mario Clavel, ¿se acuerdan? Mario Clavel, la parte de boleros tan lindos que hizo, aquel, por ejemplo, quisiera ser el primer motivo de tu vivir, ¿se acuerdan? O Somos, o tantas cosas tan lindas que escribió. Facundo Arana, Natalia Oreiro, Paola Krum, Claribel Medina, Inés Esteves, Ricardo Darín, Gabriel El Puma Goiti, Pablo Echarri, Nancy Duplá, en fin. Pero hay algo que me gustaría mencionarles, y si me permiten voy a ir leyéndolo porque efectivamente es tan trascendente, tan simpático, que resulta importante transmitírselos. Curiosidades sobre Borges y su vida en Palermo. El primero de los barrios de la recorrida que efectivamente nos ha permitido adentrarnos en la esencia misma del barrio. Por ejemplo, su primera infancia transcurre en el barrio de Palermo hasta 1914. En ese momento era un barrio muy marginal, por ello sus padres no decían que vivían en Palermo, sino en el norte. Claro, construyeron allí una elegante casa de 2 plantas, totalmente incongruentes con el barrio. Pero el mundo de Borges era la biblioteca de su padre. Durante sus primeros años fue criado por una institutriz inglesa, la señora Ting. Entró a la escuela formal a los 10 años, pero no la terminó por su viaje a Ginebra. Borges nunca tuvo conciencia de las características de aquel Palermo, barrio de malevos y cuchilleros, hasta que no entra al colegio y conoce las realidades de sus compañeros. Pero, ¿qué ocurrió? Había mucha diferencia de educación entre unos y otros. Él tenía una cultura completamente distinta, venía de una institutriz inglesa, él hablaba a la perfección el idioma inglés, aprendió el inglés antes que el castellano prácticamente. Pero bueno, vivía en esa calle, de algún modo reconstruyó esa experiencia a través de lo que escribió. Aquellos malevos y cuchilleros fueron personajes de la mitología de sus cuentos. Y en Evaristo Carriego cuenta que él conoció verdaderamente el barrio únicamente cuando fue grande. Ya les dije que se había opuesto a que la calle llevara su nombre. No tenía buena relación con sus compañeros y, por último, hay uno de los almacenes que se ubicaba en una esquina de Serrano, mencionado en su cuento El hombre de la esquina de la Casa Rosado. Ese almacén siguió existiendo como almacén y restaurante. Y a propósito de ello, vamos un poco a recordar o ver algunos, para redondear un poco lo que es el barrio de Palermo, con algunos bares notables de Palermo. Hay bares en la ciudad de Buenos Aires que fueron el punto de encuentro de grandes músicos, el espacio de debate de importantes escritores o lugares de tertulia de actores y políticos. Muchos de ellos, por antigüedad, arquitectura o relevancia local, son considerados notables y forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Permítanme entonces recordarles el Café Cortázar, José Cabrera, 3700, un café literario emplazado en la esquina de Cabrera y Medrano. Cortázar viviera en este siglo, podría encontrarlo tomando café en este lugar. La inauguración tuvo lugar en el 2015 con una muestra de un joven fotógrafo que vivió 2 años en la casa de la calle Artigas, en el barrio Rawson, donde el escritor pasó su juventud junto a su madre y su hermana. Después tenemos otro café, Café Varela Varelita, realmente en Scalabrini Ortiz al 2100 en Palermo. A diferencia de los que muchos creen, el nombre del bar no se debe a la famosa orquesta de jazz, sino que se refiere a uno de los 5 de sus primeros dueños, el gallego Manuel Varela y su hijo apodado Varelita.
Y después tenemos el Café Monte Carlo en Paraguay al 5400, el bar favorito del Che Guevara. Esto es parte entonces de lo que ustedes pueden llegar a conocer de lo que significa Palermo. Hay mucho más, pero a lo mejor en otros momentos, en otros spots, seguiremos ampliando y hablando al respecto. Los espero y no se lo pierdan.